Que este evento se grabará, por lo que les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados, ¿ok? Es un gusto contar con su asistencia en esta celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. En esta ocasión, con la presentación editorial de la obra literaria Oralitura hidalguense. Nos acompañan en esta presentación Alfonso Valencia y Marco Patiño, de quienes, a continuación, leeré su semblanza. Alfonso Valencia Vadillo, nacido en México en 1984, es maestro en literatura mexicana, doctorando en literatura hispanoamericana por la Universidad Veracruzana, autor de los poemarios El libro de las cosas que no sucedieron, ganador del premio de poesía de Fran Rebolledo en 2008 y El grito circular de la gota que muere en la piel del estanque del FUECA 2015. En los volúmenes de cuento Teoría de la precipitación, premio de cuento Ricardo Garibay 2012 y premio de fuego de Dubái Villafana, editora de gobierno del estado de Veracruz en 2018 y del libro Ensayos de Ciencia y Técnica de la Derrota en 2019. Es profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es director editorial de Dubái Ediciones. Recientemente lanzó el proyecto enfocado a la formación literaria, Estudios Literarios al Margen. Marco Antonio Patiño Morel, que también nos acompaña, nació en Pachuca, de las Américas, Puebla, y la maestría en creatividad para el diseño en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ha participado en proyectos que abordan los puntos de encuentro entre el diseño, la ilustración, la música, la radio, el sonido, las letras y las publicaciones editoriales. Editor del proyecto Combo, docente de materias de creatividad, diseño y comunicación desde hace 20 años y además profesor de cátedra en el Campus Hidalgo del Tecnológico de Monterrey. Sin más preámbulo, adiós ahora. Adelante, profesores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y muchas gracias a la Biblioteca del Campus Hidalgo del TEC de Monterrey, a nuestra querida amiga Marta Cerón, que hemos ya trabajado y hecho varias cosas aquí, pues para todos ustedes en los últimos años hemos colaborado y hemos presentado varios proyecto pues hacia la comunidad del TEC, pues gracias a ese vínculo y a ese trabajo admirable que hacen en la biblioteca. Bueno, pues hoy les venimos a presentar Marco y yo. Supongo que muchos de ustedes conocen a Marco. Les venimos a presentar un proyecto que es un proyecto sumamente interesante, un proyecto en el que trabajamos buena parte del año pasado, que afortunadamente logró ver la luz antes del encierro. Y es un proyecto que dimos en llamar Oralitura Hidalguense. Me gustaría ahora solamente, antes de platicar con Marco acerca como del proceso que estuvo detrás de este libro, porque no solamente es el asunto de em, celebrar el Día del Libro, no solamente implica necesariamente la celebración de los contenidos o de la propia literatura, ¿no? Sino la celebración del libro, digamos que siempre nos ha gustado todo el proceso que implica un libro, ¿no? Es decir, un libro no solamente es concebirlo como tal en su valía estética o en su valía literaria, sino concebir un libro también es, pues, todo ese proceso que implica, pues, el trabajo desde la edición, el diseño y esas pequeñas decisiones que implican qué formato va a tener un libro o qué formato funciona más para un libro o no, o para un proyecto editorial, etcétera. Los libros como los conocemos, nosotros sabemos que estamos en un mundo de constantes cambios, estamos en un mundo, ustedes, vanguardia que reciben, vivimos en un mundo en el que no podemos detenernos respecto
o no podemos ni detenernos ni limitarnos respecto a los formatos o respecto a las convenciones, digamos, de cómo presentamos la información y de cómo presentamos el conocimiento. Entonces, este proyecto que les venimos a presentar, en realidad es un proyecto de libros folleto o de pequeñas plaquettes, como también podríamos llamarlas, aunque nosotros preferimos llamarlas formalmente libros folleto, en el que caímos en la cuenta que podíamos hacer precisamente pues, libros que fueran como muy fácil de transportarse, libros que fueran también muy fácil de leerse y que pudiéramos sobre todo pues alcanzar nuevos públicos y pudiéramos sobre todo pues ofrecer una visión novedosa sobre ciertas temáticas de la literatura hidalguense, ofrecer pues temáticas, pues sí, perdón, ofrecer formas y formatos, ¿no? Novedosos, pues intentando pegarle a un público, digamos, pues más allá del que era hidalguense. De ahí escogimos y trabajamos con la Dirección de Fomento Editorial de la Secretaría de Cultura, a quienes mandamos evidentemente un saludo y a quienes también agradecemos pues, que al final de cuentas el proyecto se haya logrado concretar. Propusimos tres momentos, es decir, propuse tres momentos en la literatura hidalguense. Uno que tenía que ver con nuestros dos poetas fundadores, el primero de ellos ustedes deben de conocerlo. Hace un par de años, si no me equivoco, Marco, presentamos aquí, que es este que tenemos aquí, que es de Caro Victrix, esta pequeña colección de sonetos que hicimos también con la Secretaría de Cultura, también con el trabajo de Marco. Lo presentamos, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ustedes, con algunos estudiantes, todavía presencialmente, ahí en la bella biblioteca. Y bueno, de lo que se trataba era de acercar una nueva edición, ¿no? Con esta colección de 12 sonetos, que así es original la colección solamente tiene 12 sonetos, y bueno, y presentar en este formato que nos permite pues como leerlo de un formato pues atractivo, no solamente desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista del diseño, y ya Marco ahorita nos platicará de eso. ¿Por qué decidimos a Rebolledo? Porque pues Rebolledo es, digamos, no quiero decir el fundador de nuestra poesía, pero sí es una de las figuras fundamentales para comprender un momento poético muy específico de México, ¿no? El modernismo, la introducción de su imaginario erótico a la poesía mexicana, pero también pues porque pues de algún modo funda la poesía hidalguense, por decirlo, obsesión personal con lo hidalguense en el asunto de las letras, pero creo que también es necesario darle esa identidad a lo que hacemos. Y el otro momento que elegimos, aunque no fueron así precisamente en el tiempo, pero el segundo momento que elegimos fue precisamente a Margarita Michelena, otra de nuestras grandes poetas, otro de nuestros grandes pilares de nuestra literatura, y escogimos este poema, que es un poema que es muy poco conocido de Michelena, que no está en el libro que compendia, digamos, como que su obra, que se llama Reunión de Imágenes, el que ahí en internet ustedes pueden encontrar también videos en donde Marco y yo ya hemos hablado de este libro, porque este sí lo presentamos durante la pandemia. Y bueno, aquí lo que hicimos también fue, siguiendo el mismo modelo de los libros folleto, pues intentamos presentar este, este, esta idea de un póster que aquí además pues trae el poema y además un pequeño estudio introductorio, es decir, toda la formalidad del libro, ¿no? Diseño, con todos lo que implica, tipografía, etcétera. Ahorita Marco ya nos platicará con más detalle de eso. Pero todo, lo que quiero decir es que todo lo que implica verdaderamente el trabajo del libro, ¿no? El contenido y además el análisis del contenido, la crítica es muy importante en estos procesos. Todo contenido de algún modo, pues en un pequeño póster, ¿no? Y evidentemente escogimos a Michelena porque, pues, es una de las figuras evidentemente más altas de la literatura, no solamente hidalguense, sino nacional durante el siglo XX, y además era una buena oportunidad de presentarla a nuevos lectores, pero además de joven y que no es como muy conocido, ¿no? Entonces ahí teníamos como distintas razones por las cuales incluir, evidentemente no podíamos hacer una mini colección de poesía hidalguense sin Margarita Michelena, ¿no? Entonces, bien, este es digamos, el otro momento que elegimos para esta colección de poesía hidalguense en esta colección de libros folletos. Y
Bueno, en medio de estos dos libros es precisamente otras manifestaciones de la literatura hidalguense, pero que respondieran también a la diversidad lingüística de nuestro estado, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que son dos lenguas, además del español, hay dos lenguas originarias que están, que son predominantes en el estado de Hidalgo, ¿no? Por un lado, la lengua náhuatl, en muchas regiones del estado, y el ñañú, ¿no? Estas dos lenguas, de algún modo, son, son otras dos lenguas literarias que están presentes en Hidalgo, y entonces también quisimos, al momento de diseñar el proyecto, también quisimos involucrar esas manifestaciones poéticas, esas manifestaciones literarias que no están precisamente en español. Y entonces de ahí surgió precisamente la idea de hacer este libro, y que es este proyecto que hemos dado en llamar Oralitura Hidalguense. Eh, Evidentemente es exactamente el mismo formato que los anteriores, todos tienen el mismo tamaño, eh, y es un proyecto verdaderamente muy interesante porque, además de que lo que estamos intentando hacer con al distribuir y al poner a su disposición estos pequeños folletos, estas pequeñas plaquettes, además de ofrecerles la literatura en hidalguense, perdón, también lo que intentamos es poner la importancia de la creación en otras lenguas además del español. Primero les voy a platicar de manera muy veloz porque se llama oralitura hidalguense o oralitura. El concepto de oralitura es muy interesante. Ustedes conocen evidentemente y todos conocemos el concepto de literatura. Literatura no es otra cosa, pues, más que, pues sabemos, las manifestaciones del arte escrito, etcétera, todas estas definiciones que aprendemos en nuestras clases de español, en nuestras clases de letras, ¿no? Me gustaría ahorita mandarle un saludo a mis queridos profesores Gabriel Maya y a Elmira, que seguramente están viendo esto, lo verán en algún momento, pero ustedes saben que la literatura, pues es la tradición que funda la literatura está basada en libros, ¿no? Es decir, lo que nosotros entendemos como poesía en este momento, pues lo entendemos en gran parte a toda esa tradición impresa que está detrás. Eso no quiere decir que la poesía haya tenido su origen precisamente en los libros, no sabemos que tiene un origen oral, pero hemos construido la tradición a partir de los libros. Es una visión absolutamente europea de entender la cultura, ¿no? Es decir, nosotros pertenecemos a una cultura absolutamente impresa. Dependemos y hemos dependido por generaciones de los libros para preservar el conocimiento y específicamente el conocimiento literario. Nosotros conocemos a los autores de nuestros cánones, nosotros conocemos a los autores de nuestra tradición gracias a que fueron impresos y nosotros ahora los podemos leer y podemos reinterpretarlos, podemos reescribirlos como quieran, etcétera. Sucede que hay cierta literatura, y sobre todo la literatura de los pueblos conquistados, sobre todo la literatura de sociedades que son producto de procesos coloniales, pues la mayoría, todos violentos, no hubo colonizaciones pacíficas, en donde, pues precisamente esa literatura, desde antes de las conquistas, procesos de colonización, esa literatura existía y se pasaba de generación en generación de manera oral. Evidentemente el tiempo pasa y estas literaturas quedan de algún modo como al margen de los procesos del libro propiamente, de los procesos del libro como los entendemos en Occidente y heredados de una cultura europea. Estas literaturas, estas poesías, estos modos de conocimiento que son absolutamente literarios, pero que no han sido heredadas o que han sido, o que podemos rastrear en libros, porque precisamente esa no era la realidad de esas lenguas y esa no era la realidad de esos pueblos, es precisamente de donde surge el concepto oralitura.
Y es un concepto que no es demasiado viejo, es decir, surgió como a mediados de los 90. Un poeta mapuche es quien propone la oralitura como una contraposición a la literatura. En cuanto a la oralitura, es un ejercicio estético. Origen no está en los libros, sino está precisamente en la oralidad. Porque evidentemente, si nosotros queremos hablar del pasado histórico y del valor histórico del español, o de cualquier otra lengua, digamos, occidental, europea, nosotros nos vamos a los libros, ¿no? Pero cuando queremos hablar de las lenguas originarias, cuando queremos hablar de las lenguas autóctonas, cuando queremos hablar de las lenguas, pues, prehispánicas, no tenemos ese bagaje cultural. Muchas de esas lenguas ni siquiera se escribían, muchas de esas lenguas apenas se fonetizaron o apenas se... Entonces no hay libros, ¿no? Pero eso no implica que no haya una tradición de cómo entender la poesía, de cómo entender el conocimiento, de cómo entender lo que consideramos nosotros literario, y que no se haya dado por generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, nosotros decimos, ok, nosotros escribimos al lado de nuestros maestros poetas, ¿no? Si ustedes aquí hay estudiantes, si aquí hay chicos y hay chicas que quieren ser escritores, pues generalmente decimos, bueno, me pongo a leer, encuentro cómo escribir ahora un poema o cómo escribir lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que sea que esté dentro de su interés. Y entonces esos autores son los que nos acompañan. En el asunto de los oralitores o de los escritores adscritos a la oralitura, como los dos que presentamos en esta pequeña antología, en lugar de recurrir a libros, como esa tradición está escrita, entonces esa tradición radica en los ancestros, radica en los antepasados y radica en la propia, las palabras que utilizamos tienen una carga cultural y una carga histórica y una carga simbólica que nos ayudan de algún modo a interpretar la realidad de manera estética y a interpretarla también de manera artística. Entonces, el origen de la oralitura precisamente está en la propia lengua y en los antepasados que han guardado cierto conocimiento y cierto conocimiento estético y simbólico y que se va pasando de generación en generación y finalmente, pues son las que tienen la fortuna, no sabemos, esa es nuestra visión occidental, pero son las que pueden ya imprimir y poder dejar de manera dejar un testimonio, perdón, impreso de esa oralitura que durante mucho tiempo solo se conservó de manera precisamente oral. Entonces, ese es el concepto de oralitura, que espero haya quedado claro. Es decir, es literatura que está escrita no en lenguas occidentales, que está escrita en lenguas de estos procesos coloniales y que no alcanzaron ese estatus de escritura hasta hace relativamente muy poco, ¿no? El náhuatl se empezó a escribir, sí, como con la conquista, etcétera, pero por ejemplo, el ñañú, pues apenas el siglo pasado, ¿no? Pasó lo mismo con el zapoteco, pasa lo mismo con muchas lenguas, apenas empezaron a encontrar la manera, bueno, no a encontrar, pues, pero apenas empezaron a irse como tal y a estudiarse gramaticalmente, formalmente, etcétera, el siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el valor de algún modo de estas manifestaciones que hemos dado en llamar oralitura en este momento. Y bueno, lo que les presentamos aquí son dos poetas hidalguenses, em, que escriben desde sus comunidades y que escriben con todo este bagaje del cual ya les hablaba, escriben que está muy cercana a su lugar de origen, que está muy cercana a su tierra y que está muy, muy cercana también a esa cosmovisión y a esas ideas que tienen, pues en realidad comunitarias, respecto a la naturaleza, respecto a la belleza de la naturaleza, respecto a la belleza del paisaje, etcétera, etcétera. Eh, el proyecto es así, entonces si ustedes lo abren de este lado, ustedes tendrán aquí la oportunidad de ver
la poesía de la maestra Adela del folleto, o esta primera parte del libro. Les digo, a fin de cuentas es un libro, ¿no? Aunque el formato sea distinto. Se llama Turamuy y está escrito absolutamente todo en ñañú, todo. Es decir, incluso ¿cómo se llama? Incluso la introducción, que fue una pequeña introducción que yo escribí, y el directorio, todo está en ñañú, fue traducido por el maestro Hipólito Bartolo, que estuvo por aquí en algún momento hace rato, o va a estar al rato, no recuerdo. Y del otro lado van a encontrar poemas del maestro Antonio Hernández Villegas, que él es de la Sierra Alta, perdón, Adela Calva es del Valle del Mezquital, y Antonio Hernández Villegas de la Sierra Alta del estado de Hidalgo, y él escribe en náhuatl. Y todo también aquí está en náhuatl. Esta traducción la hizo, la traducción de la introducción y del directorio la hizo el doctor Raúl Macuil del Centro de Investigaciones Culturales. Y si ustedes escanean este código QR, les descarga la edición precisamente en español del texto. Esto lo hicimos así precisamente porque es una manera también de fomentar la lectura en la lengua, ¿no? Es decir, estábamos ante esta disyuntiva de hacerlo a lo mejor un poco más universal de algún modo el proyecto y ofrecer, porque el espacio nos lo permitía sin problema, ofrecer las traducciones en español en este mismo proyecto. Pero lo interesante de este proyecto es que en todo el trabajo de Marco, se trataba de que llegara también a las comunidades, ¿no? La pandemia nos interrumpió ahí. Nosotros hicimos la presentación oficial de esto el Día Internacional de las Lenguas Indígenas a finales de febrero del año pasado, antes de que estallara la pandemia. Pero la idea es que esto llegue a los lectores de ñañú, a los lectores hidalguenses de ñañú y de náhuatl, y que puedan leer en su lengua, ¿no? Y entonces, por eso era el asunto de decidir que estuvieran absolutamente que fueran monolingües los libros, el proyecto, para que no tuvieran opción para que se fomentara precisamente la lectura en Desgraciadamente, tanto de la Calva es un proyecto póstumo en ambos casos. Tanto de la Calva como Antonio Hernández Villegas fallecieron antes de que se concluyeran los proyectos. Pero es un gran ejemplo de cómo la literatura hidalguense y la poesía en realidad, pues no solamente se manifiestan en las convenciones en las cuales estamos verdaderamente acostumbrados, sino que también encuentran eco y que están más allá de las ciudades, es decir, que están en las comunidades, que están más allá de los límites precisamente incluso del idioma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es a grandes rasgos lo que es este proyecto, es decir, es muy a grandes rasgos lo que es la oralitura y es muy a grandes rasgos, pues, de qué va precisamente este proyecto. Y bueno, al ser un proyecto en donde lo que estamos intentando hacer es proponer formatos alternativos de libro, querido y admirado Marco Patiño, que él ya tenía como experiencia trabajando con estos formatos no convencionales. Él estaba, y bueno, además una persona absolutamente creativa. Y hay una historia también muy interesante detrás del trabajo de diseño y de los procesos de impresión de estos libros. Pero no sé, Marco, ahora, pues muchísimas gracias por colaborar en este proyecto que sí nos ha llevado, pues yo creo que ya llevamos como 2 años trabajando en esto. Bueno, que nos llevó 2 años trabajarlo en su comienzo. Creo que también está ese valor de esa transformación del proceso propiamente del libro, ¿no? Lo cual se ha hecho, no es novedoso como tal, pero creo que llevarlo a una formalidad tal como es la poesía, ¿no? Y sobre todo como la poesía de estos grandes autores, ¿no? Michelena, Rebolledo, que estamos acostumbrados a verlos en libros como enmarcados, etcétera, y como de repente ofrecerlos en estos formatos, pues sí, diferentes, alternativos, creo que representó un ejercicio creativo muy interesante, ¿no? ¿No te parece, Marco? Y bueno, pues bienvenido, Marco. Me gustaría ahora cederte la palabra y que nos platicaras un poco acerca de los procesos.
y de editoriales que están detrás de estos libros también. Sí, pues muchas gracias, Alfonso, primero por tus palabras, siempre muy amables, y también hago eco en la invitación por parte del TEC de Monterrey, de Araceli y Marta, especialmente Eric, que nos invitan a este evento tan importante y que lo hacemos llenos de gusto. Ambos hablo también aquí por Alfonso. También agradecer a la Secretaría de Cultura de Hidalgo que nos apoyó, y creo que ahí hay que partir, ¿no? La verdad es que de pronto las críticas de pronto pueden ganar, son complicadas de que se logren en todos los ámbitos, y particularmente y de pronto de manera específica en ámbitos gubernamentales, no simplemente por la tradición de hacer las cosas como se han hecho siempre. Y aquí hay que agradecer y aplaudir la oportunidad y la confianza que nos dio particularmente Ludmila, ¿no? Ludmila Sánchez, que creo que anda por aquí, para poder desarrollar un proyecto que rompía, como bien dices, Alfonso, con ciertas ideas preestablecidas de lo que tendría que ser un libro, y más de esta índole, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que en aquella primera junta que me acuerdo que platicamos era justamente que llegara mucha gente, ¿no? Que no fuera un libro que se mantuviera ahí en la soledad de una librería o de una biblioteca, sino que al contrario, que se moviera mucho, que tuviera ese carácter, sí, de folleto, ¿no? Porque hay con prejuicios fuertes o ideas preestablecidas también muy marcadas de lo que tendría que ser un libro, ¿no? Así como lo que tendría que ser una revista o lo que tendría que ser un folleto. Entonces jugamos con la posibilidad y con la libertad de añadirle elementos de un producto editorial a otro, ¿no? Digamos que le dimos cara de folleto al libro o viceversa. Y desde el principio, ¿te acuerdas? En la primera junta también, que fue muy interesante y que ya se luce lejana, pero que permanece ahí, se decidió porque además yo estaba involucrándome ya de lleno al sistema de impresión de risografía, ¿no? Que es un sistema de impresión que empató de manera, creo que genial, con la idea que tenías, ¿no? De desarrollar esta difusión de la poesía alguense. Sobre todo también hay que decirlo, ¿no? Que se pensaba en un público joven para que fuera como el lector principal de estos objetos, ¿no? Y que es muy curioso porque la vida de un libro, por ejemplo, la cantidad de gente que lee un libro es mucho menor a la cantidad de gente que lee, por ejemplo, una revista, ¿no? La revista, incluso a nivel de mercadotecnia de las revistas, se dice que tiene ciertas lecturas, cierta vida, ¿no? El que compra la revista, el que la deja en la sala, llega alguien más la lee, o está en el consultorio del dentista y alguien más la lee, los pacientes. Entonces, la cantidad de gente que lee un objeto así es mucho mayor a la que tiene un libro por la naturaleza misma que el objeto, tal vez, y permanece en la soledad, de alguna manera. Entonces, el folleto tiene ese carácter como más democrático, no más popular en el mejor de los sentidos, ¿no? Se presta. Yo me acuerdo cuando presentamos Caro Victrix en la Feria del Libro, que hubo estudiantes, por ejemplo, de secundarias públicas del Estado. Era muy emocionante ver cómo la gente, los estudiantes particularmente, tomaban el folleto y se lo guardaban en la bolsa, ¿no? Era muy sencillo de llevarse, ¿no? Se pegaba, por así llamarlo, a ellos de manera muy simple, ¿no? Se sentía un contacto muy interesante. Y sí, el sistema risográfico que lo hemos explicado en cada presentación, pero que creo que es muy importante referirlo, porque es un proceso de impresión también, yo lo llamaría alternativo, ¿no? A un sistema de impresión dominante por el offset, como bien dices, desde la herencia europea, y después por la serigrafía. Y como platicaba hoy en la mañana, con una especie de mezcla entre serigrafía y offset, ¿no? Es una técnica de impresión japonesa que nace después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta a la necesidad de no usar tecnologías norteamericanas o estadounidenses particularmente, por el dolor sentido después de la guerra que se tuvo. Entonces generan sus propias tecnologías, incluyendo la parte de impresión. Es muy bonita el significado de rizo, porque en japonés significa ideal, ¿no? Entonces es una palabra muy bonita porque habla en ese momento, estamos hablando de décadas ya, se empezaron a preocupar por el tema, por ejemplo, ecológico, algo que era pues todavía ajeno a nuestros tiempos, ¿no? Y que sin embargo hoy está más vivo y es más necesario que nunca. Y por eso la risografía, hoy en el 2021, está alcanzando un nivel de mayor uso
que incluso hace 2 años o más que empezamos con los proyectos todavía no tenía ese alcance. Hoy en día podemos hablar que se han abierto más casas risográficas en México. En Pachuca hay una máquina risográfica, pero que nadie sabe, es como misteriosa, ahí en Plaza Juárez, ¿no? Y es un sistema muy económico, es más económico que incluso que las fotocopias, y es más ecológico en 3 sentidos. El primero, por el uso de las tintas, que son de origen vegetal, de hecho, vienen de la soya, y siempre cuento esta anécdota que me contó la persona que nos imprimió estos proyectos, que del vendedor de las máquinas, que era de origen japonés y llegaba a presentarlo a varias empresas en México y se tomaba un poco de tinta para demostrar que eran totalmente naturales, ¿no? Entonces tiene esa intención y esa naturaleza totalmente dócil con el ambiente, a diferencia de las químicas, que son la mayoría que predominan todavía en el offset y en la serigrafía, aunque en la serigrafía también hay ya tintas más ecológicas, entre comillas, entrecomillado. Ese es un tema, ¿no? Que creo que es fundamental. Otro es el tema del sistema de impresión, ¿no? Que las impresoras láser y, y las copiadoras tradicionales trabajan con calor, ¿no? De hecho, cuando a veces imprimimos algo y tomamos la hoja, se siente incluso muy caliente el papel todavía del proceso termostático que sufre el sistema de impresión, y eso pues finalmente es muy contaminante, ¿no? Imaginemos la cantidad de gente que está imprimiendo algo en el mundo en un momento, esa energía que se está produciendo afecta a nuestro medio ambiente, ¿no? Que es curioso porque siempre el día del libro se lleva un día con el día de la tierra, ¿no? Entonces aquí conecto un poco esas dos celebraciones. Y en cambio la risografía se trabaja en frío. Eso lo hace muy, muy, muy ecológico. Y por otra parte, tiene una flexibilidad en uso de papeles, que en la mañana me cayó el 20 de que de pronto las grandes industrias editoriales, perdón, de impresión, y tal vez editoriales también, no permiten, por ejemplo, ocupar ciertos papeles ecológicos, como el craft, por ejemplo, ¿no? Que es un papel, si no totalmente ecológico, pero que sí tiene un carácter reciclado importante y que también es fácil de reciclar, ¿no? Pero eso es prácticamente imposible usarlo en cualquier impresora formal, ¿no? De la marca que ustedes quieran. Sin embargo, en la técnica risográfica es también muy amable y muy dócil y permite el uso de papeles que en otros sistemas son imposibles, ¿no? Entonces, eso ayuda, permite e invita a ocupar papeles de carácter ecológico. Entonces, estamos ante una posibilidad de desarrollar sistemas de impresión, pues, mucho más amables con la naturaleza. Y eso en el proceso de los 3 proyectos, ¿no? Hacemos una prueba y nos gustaba mucho. Y hacíamos otra prueba después y cambiaba. Y luego a veces cambiaba radicalmente, ¿no, Alfonso? Había luego 2 números que parecían proyectos diferentes porque tiene un defecto la risografía que finalmente lo hemos visto como virtud no solo nosotros, sino muchos diseñadores y gente que está haciendo publicaciones independientes. Es una virtud del hecho de que no haya 2 objetos exactamente iguales, o sea, no haya 2 copias, aunque digo, de pronto el mismo proceso que mueve la página, que depende de la cantidad de tinta. Son varios factores azarosos que a mí me parece fabuloso también depender de eso. Nos van orillando y nos van guiando para tomar decisiones creativas, ¿no? Por ejemplo, una vez hicimos una prueba en un papel muy delgado, ¿te acuerdas, Alfonso? Entonces no funcionó del todo porque, o pensamos que no iba a funcionar del todo, porque chocaba la imagen de la portada con uno de los poemas. Entonces si lo ponías a la luz, evidencias increíbles, ¿no? Donde parecía que era mi intención y la verdad es que no fue así, de que esta cierta figura, al doblarla, combinara con otra figura a partir de la transparencia del papel. Entonces es un proyecto que nos lleva de sorpresas, algo que en el mundo de lo inmediato de pronto se pierde, y como creadores creo que ha sido muy rico, ¿no, Alfonso? El poder ver a ver qué pasa, ¿no? A ver, ¿y qué sucede, ¿no? Y estar jugando y esperando ser como esclavo de estas gratas coincidencias, ¿no, Alfonso? Sí, Un poco, sí, ha o sido, mucho. eh, como ya lo dices, es decir, también los procesos editoriales, bueno, ambos hemos trabajado también en otros proyectos que digamos, están más ceñidos a cómo debe de ser un libro, cómo debe de ser el proceso, es decir, no solamente el camino del libro, ¿no? Sino incluso
el propio proceso de escritura, etcétera, pues, es decir, cómo todo va, intenta estar absolutamente controlado en todas sus variantes, y creo que estas pequeñas variaciones y estas pequeñas libertades o mezclar, como dices, distintos formatos, distintos géneros, eso también es a fin de cuentas un ejercicio que es necesario dentro de los procesos no solamente editoriales, sino también dentro de los procesos creativos, ¿no? Es decir, es importante explorar otras posibilidades de distribución del conocimiento y de distribución específicamente, en este caso, de la literatura y de la poesía, ¿no? Porque como bien dices, o sea, nos pasaba, por ejemplo, con el asunto de Rebolledo, ¿no? Nombres como Rebolledo, nombres como como Michelena, ¿no? Y también como esta solemnidad que está de algún modo aparejada con lo que significa nuestras tradiciones originarias, ¿no? Como ese halo como que de misticismo, de folclorismo, de exotismo que tienen las lenguas originarias, y eso aunado como ¿no? De repente como sacudir como esas convenciones desde la institución, creo que también es importante y fue importante en el proceso de estos libros. Este, sí, recuerdo mucho también, por ejemplo, cuando hicimos el de Caro Victrix, que hay unos que son más oscuros, por ejemplo, también, ¿no? Porque creo que los imprimieron en una máquina distinta y las tintas, a pesar de que eran los mismos colores, la misma máquina le otorgó de algunos otros matices un poco más oscuros, y entonces, pues ahí hay unos 200 tal vez, que son oscuros y o sea, son distintos, ¿no? Es decir, es exactamente el mismo diseño, pero las variaciones de las tintas y de la propia máquina pues provocaron que se vieran un poco más oscuros, ¿no? Y pequeñas variaciones que, como dice Marco, pues que a final de cuentas tienen que ver con el propio proceso de impresión, ¿no? Y que le da un carácter único a cada uno de los libros. Si de por sí también aquí lo que se contraviene con este estilo de diseño es también el propio proceso de lectura se transforma, ¿no? No solamente está detrás del diseño, sino también la propia lectura, ¿no? Porque, es decir, aquí podremos pensar, es el mismo, ¿no? Pero pues tiene dos portadas, ustedes pueden decidir leerlo de la manera en la que más les convenga, ¿no? El asunto de que este libro solamente tiene 12 sonetos, por ejemplo, 12 poemas, pero no tienen un orden, entonces no importa en realidad cómo lo abran, no importa en realidad cómo lo lean, porque el orden no importa, ¿no? Sino en realidad lo que importa es de algún modo el contenido. Y de algún modo estos formatos también nos permiten el propio objeto, ¿no? Es decir, la solemnidad del libro es abrirlo, tener un espacio a lo mejor para leer, es decir, nos requiere mucha formalidad. Tal parece que la lectura nos debería de requerir o nos requiere una formalidad, pues a veces como medio impostada y medio exagerada, ¿no? Entonces de repente cambiar los formatos también nos permite transformar ese proceso de lectura y también nos permite apropiarnos más de los propios, perdón por esa redundancia, pero apropiarnos más del material mismo, ¿no? Apropiarnos más de la materialidad del libro. Porque a fin de cuentas, como les digo, todo el proceso del libro está aquí. También es un libro que están editados, están revisados, es decir, pasan por el proceso del libro, pero bueno, tienen esta característica que intentan no perder de algún modo las características esenciales y formales de una publicación, pero en un formato, digamos, absolutamente novedoso. Y bueno, Marco, ahora me gustaría que estaría de lujo, no sé si nos pudieras platicar precisamente como ya nos platicaste como el asunto propiamente del proceso, de la técnica en la que está, pero ahora hay otro proceso que también está ahí y que tiene que ver con un proceso también creativo muy riguroso, ¿no? Y que tiene que ver con el asunto de ilustrar y que tiene que ver con el asunto de encontrar el modo en el que la resolución gráfica de cada libro folleto se corresponda también con un estilo de contenido, ¿no? Eso se me hace lo que hicimos es esto, ¿no? Evidentemente, yo escojo las obras,
¿no? Yo me encargo de revisarlas, que estén bien, me encargo de escribir una pequeña introducción para que ustedes, lectores, pues puedan conocer quiénes fueron los autores. En el caso del Rebolledo hay notas que les explican como las palabras raras que utiliza, etcétera. Y en este caso, pues hay que revisar, aquí es un proceso muy, muy complicado porque hay que revisar que todos los caracteres estén bien, ¿no? Es decir, evidentemente yo no soy hablante de ñañú, lo que implica es pues hacer una revisión exhaustiva con diccionarios, con expertos, etcétera, de que lo que está sea verdaderamente lo que debe de estar, ¿no? Y hacer una revisión, aquí sí, no palabra por palabra, sino letra por letra, tipo por tipo, ¿no? Es decir, que no hayamos cometido un error en ese sentido. Entonces, todo ese trabajo está. Y entonces, le ofrecemos los poemas a Marco, y entonces Marco, a diferencia de un libro normal, en donde solamente a lo mejor bastaría la formación propiamente de los libros y posiblemente una portada, acá pues había que involucrar pues todo el espacio propiamente de la literatura con el diseño, ¿no? Entonces, ese proceso, Marcos, se me hace muy interesante y creo que también sería importante que nos comentaras cómo se da ese proceso de de este diálogo que a fin de cuentas en los folletos se ve absolutamente orgánico, entre el formato, el diseño y el contenido. Entonces, ese es un trabajo ahí que hiciste y que estuvo bastante de lujo, pues, ¿no? Te lo agradezco, Alfonso. Muchas gracias. La verdad es que no fue fácil, ¿no? De hecho, pues, debo confesar, ya lo hemos platicado, un proceso sufrido, ¿no? Cuando supe que ilustrar poemas iba a ser parte de este proyecto, la verdad es que sí me dio hasta miedo, ¿no? Porque siempre he pensado, y lo sigo pensando a pesar de todo, que es muy complejo ilustrar un poema, porque el poema en sí mismo, parte de su naturaleza es invitar a sus propias imágenes, ¿no? Entonces es un poco como si hiciéramos la película de la novela, ¿no? Como que descubrimos cosas o limitamos tal vez la imaginación del lector. Entonces sí me da cierto temor y particularmente, iba a decir que este número no, pero los tres tuvieron esa parte del sufrimiento real del proceso creativo porque buscaba que fueran imágenes lo suficientemente, voy a hacer una analogía con la música ambiental, que decía Brian Eno, el inventor de ella. La música ambiental tiene que ser lo suficientemente dócil para que no te des cuenta que está ahí, y lo suficientemente fuerte para que sepas que está ahí, ¿no? O sea, que está ahí, pero que no está. Entonces un poco creo que fue esa dinámica, ¿no? Que estuvieran las imágenes, pero que no está escrita del autor sobre todo, y que simplemente las gráficas fueran acompañantes o soportes para el lucimiento de las ideas de los lectores, ¿no? Y al mismo tiempo no descubrir al 100% menos el Cañita, y yo te explicamos por qué si hay tiempo, ¿no? Porque es otro proyecto, pero menos el Cañita, los otros son como imágenes que coquetean con lo abstracto, ¿no? No son tan definidas y tienen en sí mismo historias muy particulares que lo platicamos cuando presentamos el primer proyecto aquí en el TEC hace 2 años, pero en realidad son esos acompañamientos visuales, acompañamientos visuales, ¿no? Por lo menos en su cabeza. Y algo muy importante que ahorita estaba diciendo Alfonso, también que el lector cambia su papel porque él define, por ejemplo, al final de la lectura de uno de los folletos libros, cuál es la portada, ¿no? Él puede decir, ¿sabes qué? A mí me gustó más esta, y entonces lo dobla como él quiera. No solamente puede leerlo en el orden que quiera, sino también puede almacenarlo en el orden que quiera, y particularmente en el tema del Cainita, tiene un póster en su recámara o no sé, en algún lugar, ¿no? Entonces, el lector toma un papel mucho más activo que creo que como lector uno lo agradece, yo, ¿no? O sea, como que es una invitación a que haga ese diálogo también entre él y nosotros, ¿no? Y el escritor, o sea, más bien es un diálogo, no es un diálogo, sino es una comunicación entre varias partes, ¿no? Que creo que es riquísima, ¿no? Y que finalmente hace del acto de lectura, como bien dices, uno mucho más dinámico y es noveles, los que apenas están
apreciando o entendiendo el placer de leer, que es eso. O sea, la lectura puede ser y debe ser un auténtico placer en muchos sentidos, Sí, ¿no, sí, Alfonso? a fin de cuentas también pues la celebración como tal del Día del Libro también pues lleva implícita la celebración propiamente de la lectura, ¿no? Es decir, generalmente a la gente a la que nos gustan los libros, pues somos gente a la que nos gusta no solamente tenerlos, sino también leerlos, ¿no? Es decir, es algo que va de algún modo acompañado, pero, o sea, es algo más bien que necesariamente va acompañado, pero creo que sí hay una distancia y creo que debemos de aprovechar estos espacios para decir que sí, o sea, es cierto que hay una distancia dada a lo mejor por un aspecto de solemnidad o de demasiada formalidad, ¿no? Que está alrededor del objeto hacia los escritores y hacia la propia literatura, ¿no? Es decir, entonces, de repente también es importante, como dices, pues ofrecer otro tipo de alternativa, ofrecer alternativas que desacralicen todos esos procesos, ¿no? Y que nos lleven también a otros nuevos, a otras nuevas formas de entender la lectura, a otras nuevas formas de entender la literatura. Ese es gran trabajo, ese es el gran trabajo del fomento a la lectura, ese es el gran trabajo del fomento editorial también, ¿no? Es decir, debemos de buscar también estas alternativas en las cuales la lectura para una nueva generación que a lo mejor es más dinámica, para una nueva generación que ya encuentra procesos de lectura, está leyendo en un montón, está leyendo muchísimo en este momento y en muchas otras plataformas, ¿no? Si ya no solamente estamos leyendo en los libros, ¿no? Se lee muchísimo, hay un universo precisamente escrito, en eso se está basando nuestra comunicación en este momento, ¿no? Pero creo que este tipo de ejercicios que intentan o que de algún modo desacralizan un poco esos procesos y esas relaciones de los lectores con los autores y con los propios formatos, creo que siempre van a ser positivos, ¿no? Y también qué bueno que dentro de lo que podemos entender como un Día Internacional del Libro, también podamos tener esta oportunidad de hablar no solamente de estos propio proceso, ¿no? Que lo que les platicaba de la oralitura, la propia oralitura es ajena al propio concepto de libro, es ajena al propio concepto de literatura, ¿no? Pero sin embargo existe y tiene sus propios métodos y también es importante incluirla en todos estos procesos y en este caso en este tipo de celebraciones, ¿no? Y eso también evidentemente lo celebro. Ya nada más, te quería hacer una pregunta así como muy pequeña respecto, por ejemplo, a nuestro diseño que tenemos acá, ¿no? Sé que acá, Marta ya les dejó el link para que ustedes puedan hacer la descarga de los libros folletos y si ustedes, además, lo que permite el proyecto también es que ustedes pueden pues descargarlos y tenerlos en el celular o en su computadora y leerlos ahí en un lector de PDF o incluso pueden imprimirlos ustedes, ¿no? Es decir, pueden ajustarlos para que queden en una hoja carta, pueden incluso imprimirlos en un formato tradicional. Nosotros hicimos eso cuando hicimos nuestras primeras pruebas. Este cainita, por ejemplo, no está impreso y se nota, no está impreso en rizo, sino este cainita fue una de las primeras pruebas que hicimos y se hizo en ¿cómo se llama esta técnica, Marco? Es inyección, Fue láser, fue una láser. láser, ¿no? O sea, normal. Pero bueno, ustedes pueden hacer eso con los proyectos. Eso también es importante, es apropiarse ustedes del propio libro, ¿no? Este, pero ahí el link, que tienen que hacer como una compra ahí que no es una compra en realidad, sino nada más es el proceso para descargarlos. Pero bueno, tú ya ustedes lo verán ahí con más claridad, pues has elegido ciertas imágenes que están evidentemente en la poesía de Adela, ¿no? Que tienen que ver como con la flor de cempasúchil, el sol, etcétera. Pues, y en este caso acá, pues has elegido los ojos, un estilo de ojo aquí prehispánico, y has elegido como motivos de plantas, aquí hay una ilustración muy bonito, elegiste esto. ¿Cómo concibes
de manera individual cada una de las imágenes y después las armas, digamos, como dentro del lienzo del folleto, o piensas en la totalidad del folleto o vas experimentando cómo vas haciendo ese proceso. Te pregunto porque en el de Caro Victrix, cuando hicimos la presentación, imprimiste varios de los diseños que integran a fin de cuentas el diseño general, los imprimiste en unos pósters individuales que quedaron bellísimos y que los pusimos en la biblioteca, recuerdo. Y en este caso, bueno, y en el asunto del Cainita, ahí el diseño sí fue distinto porque lo que sucedió fue que es un tributo a una ilustración original que acompañó el poema. De nuestro proyecto de oralitura, ¿cómo fue ese proceso de generar las pequeñas imágenes que conforman el conjunto? ¿Cómo, cómo, qué es lo que haces? ¿Dibujas una pequeña parte primero y la integras? ¿O estás pensando en la totalidad? ¿O vas viendo sobre la marcha cómo funciona? ¿En qué momento lees los poemas? Es decir, ¿cómo fue el proceso más o menos acá, antes de que se nos acabe el tiempo? Perdón. Muy brevemente, es una mezcla de todo. Ahorita no te puedo, particularmente se nota que es una mezcla de todo lo que has dicho. Es decir, a veces, más bien siempre leo los poemas, obviamente, o el libro, o lo que se esté diseñando, en este caso los poemas, y empiezan a surgir esas imágenes que yo creo que le surgen a todos los lectores, ¿no? Personas propias, y luego viene el proceso ese complejo de llevarlo al dibujo, que también hay algo que decir también interesante, que todos estos tres objetos fueron ilustrados en tablet electrónica, es un dibujo digital. Entonces, eso también, porque va a experimentar con la tablet y con el lápiz electrónico y con Procreate, que es este software nuevo de ilustración. Entonces, fue como una multitud de experimentaciones, ¿no? Fue como un laboratorio creativo de ideas, de letras, creo que fabuloso, y que acabó en la parte de impresión, ¿no? Entonces, a mí me dejó encantado, la verdad, está mal que lo diga, pero cuando vi la parte impresa, por ejemplo, del Cainita, algo que había hecho con lápiz electrónico, es esa parte que afortunadamente no me canso de sorprenderme de las nuevas tecnologías y las posibilidades que de pronto están ahí. Entonces, en este caso de las lenguas, sí fue como un juego por ahí debo tener juego de bocetos, ¿no? De ideas, luego se van, según ya quedó listo la imagen, le integro al poema, que ese es como la prueba de fuego, y no, te das cuenta que no, ¿no? Entonces hay que o rehacer la imagen, o reducirla, o quitar color, o reducir tamaño. Entonces es un diálogo ahí sí entre las palabras, las letras y las imágenes que se van hacia el camino de un empate estético, sí, pero también conceptual, sin que le gane, como les dije hace rato, sin que le gane una cosa a la otra, que hay un empate, pero bueno, no, más bien que sí gane la letra, ¿no? O sea, que ponerle la cancha lista para que la letra y la idea del escritor nos gane Y rotundamente, a digamos, mí, a mí ¿no? lo que también es que, pues a fin de cuentas, el diseño y la ilustración se vuelven parte orgánica del proceso de lectura y del proceso propiamente de la propia obra, ¿no? Es decir, si nosotros vemos una edición absolutamente convencional de Caro Victrix, digo, los poemas aquí no, no se transforman de algún modo, ¿no? Pero sí adquieren otra dimensión de lectura y adquieren otra significación, pues gracias a todo lo que involucra el diseño, ¿no? Y creo que si desarticulamos el diseño de la esencia, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, los resultados fueron pues proyectos muy bien integrados en ese sentido, en los cuales pues si desarticulamos los procesos, pues efectivamente la magia, por decirlo de algún modo, pues se pierde o desaparece. Pero muy bien, Marco. Creo que estamos sobre el tiempo, Marta. No sé si tenemos alguna pregunta o tenemos algunos comentarios. Tenemos algunos comentarios en el chat. No sé si quieres que los lea yo. Muchísimo, si gustas, te apoyo en esto, en esta parte, Alfonso. Muchísimas gracias. Marco, Alfonso, la verdad es que es muy innovador todo este tipo de nuevos formatos, libro folleto. Bueno, sinceramente yo, además de los que ya nos han presentado,
No he conocido otros libros folleto. Y bueno, hay comentarios en relación con la ilustración, Marco. Le gustó mucho a nuestro público. Dicen, están increíbles las ilustraciones, me encantan, dice Karen. Dice Alexa Hernández, me encanta el diseño tan dinámico que creo que va acorde con la esencia de los poemas y nuestra cultura mexicana. Tan gracias. Pues bueno, son más comentarios más que preguntas. Octavio, sí tiene una pregunta, Octavio Enrique. Dice, ¿hay algún plan para otro proyecto que se una a esta colección de libros folleto? Le cedo la palabra, quien guste. Pues, pues eso estaría de lujo, ¿no? Poder hacer otra serie, digamos, hasta aquí, el proyecto original que surgió hace un par de años involucraba estas publicaciones, ¿no? Es decir, involucraba, pues, Caro Victrix, involucraba, no originalmente el Cainita fue un descubrimiento que hice durante, o bueno, una aparición que la investigación para ver qué queríamos publicar de Michelena. Nosotros veníamos de publicar, hacer una segunda edición de Reunión de Imágenes para el centenario de Margarita Michelena. Entonces teníamos material y pues yo quería hacer como originalmente un libro folleto con sus poemas de familia. Pero después mi director de tesis me presentó el Cainita, entonces pues ya decidimos, afortunadamente obtuvimos el permiso de la heredera para poder sacar este poema, entonces pues preferimos sacar un poema que ya está editado, pero que prácticamente, bueno, se unió por no recuerdo si el año pasado fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, entonces de las lenguas originarias, y por eso es que decidimos involucrar este proyecto. Lo ideal sería, pues sí, estaría genial poder trabajar a lo mejor en otra serie de 3 proyectos. A mí particularmente me gustaría trabajar con autores y autoras hidalguenses jóvenes, es decir, me gustaría que una generación de nuevos escritores pudieran presentar su primera publicación en un formato alternativo como este, y también con toda esta belleza del proceso y esto, pero bueno, eso, pues, eso sería como lo ideal, pero hasta el momento, pues con estos 3 publicaciones, es que se concluye esta primera fase de este proyecto, pero esperemos que haya voluntad de que, institucional, de que pues podamos hacer a lo mejor otros 3 y o sea, si ahorita hemos tratado, ¿no? Es decir, Rebolledo, Michelena y literatura en otras lenguas hidalguenses, pues creo que sería importante en ese mismo tenor, pues poner a escritores y escritoras jóvenes, poetas jóvenes, ¿no? Creo que eso sería también ahí como interesante. Pero bueno, sí, ojalá sí se puedan hacer más de Esperemos estos. que sí, Alfonso. Y saben que siempre van a tener las puertas de biblioteca abiertas como un canal de difusión, ¿eh? Este, Hay más comentarios. Muy creativo. Me llevo a pensar en otras expectativas para impulsar la cultura mexicana, comenta Ana Linet. Y Alicia Santoyo dice, qué interesante es hablar de identidades. Estos son los comentarios que nos dejaron por el chat. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, duda, comentario, que tenga la libertad de encender su micrófono y conversar con los autores. Y si Pues no, yo sí voy a aprovechar. Ok, yo mientras quería agradecer nada bueno, rápido, gracias a los comentarios, pero sí. sale. Muchas gracias. Adelante, Marta. Fíjense que ustedes me acercan a esta experiencia con el libro diferente, ¿no? Desde la parte de lectura. Y me hacen recordar como esta primera infancia, cuando los niños como que juegan con el libro, explorándolo. Y este tipo de edición nos permite ese acercamiento, ¿no? Más lúdico, más interactivo con el libro. Y mi pregunta es esta: ¿ustedes hicieron el proceso creativo y de edición con autores que son de lengua originaria, con un contexto diferente al suyo? ¿Cómo fue ese acercamiento para, por ejemplo, crear las imágenes que tenga que ver con ese contexto, no solamente con el poema en sí, sino con el contexto?
los escritores. Y tú, Alfonso, para esta parte de la edición, de la introducción hacia esta literatura. Bueno, entonces, sí, gracias, Marta. Gracias. Fue una experiencia novedosa en muchos sentidos y por el tiempo, para no extenderme mucho, pero quiero detener el gráfico editorial, ¿no? Que existen muy pocas fuentes tipográficas o familias tipográficas que han sido diseñadas pensando en estas lenguas, ¿no? Entonces, ahí tenemos ante nosotros, diseñadores y tipógrafos particularmente, una posibilidad y además una necesidad de desarrollar alfabetos tipográficos digitales pensando en estas lenguas, ¿no? Porque, por ejemplo, es algo que lo sufrí un poco porque las fuentes que estaba ocupando en ese momento, que eran de origen americano, carecían de ciertos glifos, de ciertos signos que yo necesitaba para algunos poemas. Entonces dije, claro, es que no solamente, y este es un reflejo tal vez muy básico de las necesidades que se tienen allá, ¿no? Entonces, como es como un espejo desde la tipografía o desde el diseño, de esa poca atención que le tenemos nosotros, ¿no? A esas comunidades e históricamente, ¿no? Ha sucedido. Entonces, creo que es una llamada de atención que procuremos combinar, mezclar, intervenir, aprovechar, por ejemplo, estas partes tecnológicas plenas para promover estas culturas y, no sé, estoy buscando como esa intención de integración, o sea, que si vieran qué emocionante fue, Alfonso, ¿no? Fue cuando se leyeron los poemas de la manera original como se los pensó los autores, fue muy, te das cuenta la idea, el sonido, la fonética de las palabras tenían esa intención clara que yo pues, nunca había escuchado, ¿no? Entonces fue como muy sorprendente, ¿no? Entonces, por ahí un poco, Marta, no sé si te respondí la respuesta, pero por ahí va un poco. Sí, fíjate que dijiste algo muy importante, Marco, que es el asunto sí, o sea, por un lado, hay como toda una tendencia, ¿no? Hacia, en estos procesos como de identidad y todo, pero a veces faltan ese tipo de herramientas, ¿no? Es decir, algo tan sencillo como la propia tipografía, ¿no? Nos representa una barrera tecnológica y una barrera cultural física como para poder hacer este trabajo de una manera a lo mejor más eficiente, ¿no? Yo recuerdo que nos reunimos, no sé si te acuerdas, nos reunimos y revisamos algunas de las palabras porque pues había que subrayarlas o había que hacer manualmente pues, específicamente el tipo que se necesitaba, ¿no? Es decir, una N subrayada o a lo mejor una A con un acento que no está precisamente en en el, en el alfabeto, digamos, como convencional o en el catálogo tipográfico convencional. Entonces, ese trabajo minucioso por ese lado, pues es el del editor, ¿no? Es decir, pues revisar que efectivamente, aunque no se conozca una lengua, el libro puede existir. El libro puede existir aunque uno no conozca esa lengua, pero debe el propio proceso de revisión, ¿no? Si cuando editamos en español a veces tenemos que ser cuidadosos, palabra por palabra, etcétera, y espacio por espacio, tipo por tipo, etcétera, pues acá todavía más, ¿no? Entonces, ese fue un proceso muy interesante. Y lo otro es que fíjate que yo no me había reparado en eso, Marco. Yo tampoco había escuchado los poemas hasta que ese día en la presentación que precisamente el maestro Hipólito Bartolo hizo la lectura de los poemas de Adela, por ejemplo, ¿no? Yo no lo sabía, ahora que lo pienso fue algo muy emotivo y además fue algo muy importante que el propio maestro Hipólito nos dijera que estaba bonita la edición y que no había encontrado errores, ¿no? Y entonces ahí habla como de esa chamba que logramos hacer pues en conjunto, ¿no? Porque pues, además es muy difícil luego encontrar un equipo de trabajo en el que las cosas fluyan de manera
tan bien, tan orgánica, tan buena onda. Y creo que ahí, en ese sentido, pues sí hicimos una mancuerna. Es el proceso, Marta, o sea, es el asunto de que es muy minucioso, hay mucha investigación detrás y sobre todo, pues también la visión de expertos, ¿no? El proyecto no se hubiese podido hacer si no hubiésemos tenido las revisiones que de los textos hicieron, pues, en la Secretaría de Cultura y específicamente el maestro Bartolo y el doctor Raúl Macuil, que pues ellos son los expertos en la lengua, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que involucra a muchísimas personas, pero bueno. Muchísimas Gracias, gracias, Alfonso. felicidades. Luzmilla comenta, sin duda se requieren más ediciones en lenguas maternas para hacer realidad el acceso universal limitado a los libros en nuestras lenguas maternas, además de considerar las variantes de las diferentes lenguas. Como comentario. No sé si alguien más tenga una pregunta más. Si no es así, entonces, pues es así como concluimos con las actividades del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y agradecemos muchísimo su asistencia. Les invitamos a acercarse a la experiencia de la pasión por la lectura, porque leer nos hace libres. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. No, pues muchas gracias, qué interesante.